Bueno, muy buenas noches. Prosiguiendo con las clases que tenemos de los Excel contable y un poco ampliando los conocimientos y los conceptos, que es lo más importante. Estamos recapitulando previamente cómo es la información que estamos generando. Primeramente habíamos visto el plan de cuentas. No nos olvidemos que en el ciclo contable el plan de cuentas es un documento que contiene el listado de cuentas manejadas, que son manejadas por una empresa, una institución que está acordada y según eso uno va generando, ordenando, seleccionando, clasificando la información de la mejor manera posible, de una manera sistematizada dentro de los procedimientos del sitio. Entonces, ese es uno de los factores muy importantes para que nosotros podamos generar los factores que nos puedan conllevar este aspecto fundamental. Dentro de eso, hemos verificado que se tiene la plantilla del plan de cuentas y la clase que está grabada. En el tema del libro diario, estamos hablando que el libro diario es un registro contable principal en cualquier sistema contable que anota las operaciones. Es algo muy importante que a medida que pasa, nosotros hemos generado un sistema. Este sistema tiene que tener la veracidad de que esté consistente, pero habíamos dicho desde un principio que al armar el ejemplo, armar la estructura de eso, nos va a conllevar obviamente a algo más que eso, que es de automatizar, validar y darle la seguridad, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que la herramienta es muy vulnerable. La herramienta puede tender a cambiar datos y eso puede generar un procedimiento desfavorable, que no es así tan igual cuando hacemos el procedimiento de un sistema automatizado y definido como el Mónica, Orión, un SIHAC, Macom, diferentes sistemas que ya está estructurado, ya está compactado, compilado, y eso le permite a uno poder manejar de la mejor manera la información. Pero ¿qué estamos viendo acá en esta herramienta del Excel? Estamos viendo la gran diferencia y la posibilidad y la funcionalidad, que es lo que nos interesa, de cómo nosotros estamos trabajando con la información, ¿no? Habíamos partido muy claramente, ustedes tienen que hacer también su ejemplo una vez que descargan sus plantillas, de tener en cuenta el ejemplo, ¿no? El ejemplo que ha estado basado, ha estado generado para su tratamiento. Entonces es muy importante que tomar en cuenta también el procedimiento de la ecuación contable. Dentro de esa, dentro de esa posibilidad de la ecuación contable, siempre tenemos tres indicadores, tres variables importantes, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Entonces, habíamos hablado que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces, eso también es importante de poderlo tomar y dar los asientos, ¿no?, que nos ha permitido poder realizar. Posteriormente, hemos visto el plan de cuentas, que está bien definido, bien generado, y que en ese plan de cuentas nosotros hemos manejado las variables fundamentales de una tabla dinámica, y hemos visto también el procedimiento del sesgo de datos, ¿no? Es decir, estos procedimientos que ven de colores son los sesgos de datos, donde nosotros podemos ampliar la información de la mejor manera. Una vez que ya lo hemos generado, hay la estructura del libro diario. El día de ayer hemos visto dos fases muy importantes del libro diario. El libro diario como la estructura de las fechas, el detalle, el debe y el haber, y ver dónde se registra los planes de cuenta. No nos olvidemos
que este tratamiento es muy importante porque nosotros vemos la caracterización que se puede generar en el plan de cuentas, ¿no? La próxima semana vamos a emigrar esta información a, a un sistema que se llama el CIJAC, ¿no? Entonces, nos va a permitir que todo lo que nosotros hemos estado metiendo la información, generando, va a hacer ese procedimiento, pero con la diferencia que va a ser más automatizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros hemos hecho nuestros asientos contables y posteriormente hemos jalado la información de nuestros libros diarios, ¿no? El día de ayer hemos hablado sobre el libro mayor que nos permite poder condensar y generar ya de los asientos contables que nosotros tenemos del libro diario, hemos permitido poder realizar el tratamiento que nosotros hablamos que es el de compactar, ¿no? Lo hemos compactado, hemos, hemos generado ese procedimiento de compactación donde, por ejemplo, uno de los ejemplos muy importantes que nosotros tenemos es cajas, donde tiene el debe haber, donde ha habido un tratamiento funcional e importante, igual que bancos, ¿no? Entonces, estamos viendo en estos dos casos muy importantes y fundamentales, y también en aportes, pero en el caso más importante de caja y bancos, hemos visto que cómo genera la información, cómo ingresa nuestra información, ¿no? Entonces, a medida que nosotros introducimos la información, tenemos que, ¿cuál es el sentido de la contabilidad? Es cuadrar los asientos contables. Es decir, que el debe ser siempre igual al haber. No debe existir algo que tenga una diferencia ni siquiera del 1%, ni del 0,1%, porque lo que nosotros nos estamos encontrando y lo que nosotros estamos generando en la contabilidad es que siempre tenemos que basarnos en la consistencia. La consistencia contable quiere decir que cuando yo introduzco datos, cuando yo introduzco información, la información tiene que, como dicen los contadores, tiene que cuadrar, ¿no? Si no hay ese procedimiento de cuadrar la información, no vamos a poder generar, no lo vamos a poder realizar y vamos a tener problemas. Entonces, eso es muy importante para nosotros, para el diario cotidiano, que cuando nosotros manejemos la contabilidad, nosotros tenemos que ver si este genera con factura, si este no genera con factura, porque no nos olvidemos que ya cuando ya comenzamos a realizar nuestra información en la vida cotidiana, cada asiento contable tiene que tener su respaldo para su posterior auditoría que se genera de los estados financieros para ver que la información ha estado fluida. Entonces, eso es muy importante que nosotros veamos. El día de hoy nos vamos a dedicar a verificar el balance de comprobaciones o la suma de saldos. Cuando nosotros hablamos del balance de sumas y saldos, también conocido como balance de comprobación, muestra el balance de los saldos, deudores y acreedores de las cuentas de la empresa en el momento determinado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar un poco de este procedimiento, que obviamente parte fundamentalmente del libro mayor. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo genero el libro mayor, como les estaba dando al principio, individualizado, es de una manera importante la individualización, porque nos parece que es fundamental generar la información de esa manera, pero lo que se les aconseja siempre es que nosotros debemos preparar este cuadro que se llama el cuadro del libro de mayor, y la única finalidad que tiene este cuadro que le llamamos el cuadro del libro mayor es que nos haga la antesala
para poder generar nuestros estados de comprobación. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que ¿por qué le llamamos nosotros sumas y saldos? Esa es una de las grandes preguntas que uno se hace. ¿Por qué le llamamos, Janet Calvo, sumas y saldos? Ahí está Janet. Jonathan Santos, ¿por qué le llamamos sumas y saldos? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Jonathan? ¿No me escucha nadie? Por favor, alguien que me diga si se escucha todo lo que estoy hablando. Sí, Licen, se escucha. Ah, ¿por qué se llama sumas y saldos en la contabilidad? Para conciliar el libro mayor, para sacar el saldo que queda de cada cuenta. Ya, muy bien. Bueno, muchas personas, gracias. Muchas personas hacen esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué generamos sumas y saldos? Uno de los aspectos fundamentales que nosotros vemos es que la parte de sumas del debe y del haber nace exclusivamente, es el resultado del libro mayor. Entonces, todo lo que se ha generado dentro del procedimiento del libro mayor, realizamos, operamos, generamos de una manera muy interesante el procedimiento que nos va a permitir poder realizar de una manera óptima. Entonces, cuando hablamos de sumas y saldos, de sumas, es el resultado del libro mayor. Es decir, que genera el procedimiento de copy-paste, en pocas palabras, ¿no? Todo lo que he generado de cada uno, por ejemplo, tengo cajas donde tiene debe y tiene haber, ¿no? Ahora, hay una política de saldos que se llama deudor y acreedor. Eh, Cuando el debe es mayor al haber, se llama deudor. Cuando el debe es mayor al haber, se llama acreedor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos caja. Caja en moneda nacional, decimos que hemos generado en el debe 170,000 bolivianos. Y en nuestro haber hemos generado 96,478,80. Entonces, aquí yo veo que el debe es mayor a la B, entonces yo digo debe menos y me está generando el reporte. Entonces, ya voy a comenzar a armar el procedimiento. Aquí no lo voy a hacer esto está mal. Entonces, vamos a revisar uno por uno para poder armar nuestro trabajo. Inventario de mercadería.
tanto inventario, muebles como equipos de computación, el debe es mayor al haber. ¿Por qué? Porque en el debe tengo 30,000 y en el haber no tengo absolutamente nada. Entonces, voy a hacer que esto menos esto me genere la respuesta y esto lo voy a copiar. Entonces, no hay mucho que trabajar. En cuentas por pagar, me dice que el debe es mayor al haber. Entonces, la respuesta es, si el haber es mayor al debe, entonces va al acreedor. Pero no existe negativo. Entonces, lo llevamos al haber. Igualmente, 5,000 menos 0, 5,000. Este capital también va a ir al acreedor. Seguimos. Gastos de organización va a ir al deudor, ¿no? Y vamos a jalar la información de la mejor manera. Aquí estamos viendo que poco a poco tenemos que hacer el procedimiento de cuadrar la información de la mejor manera posible. Entonces, estoy verificando la opción que me va a permitir poder trabajar de una manera clara y concisa. Entonces, estoy viendo que los impuestos de crédito fiscal es mayor, está en el debe y es mayor el debe que el haber. Entonces, en bancos, nosotros en bancos estamos viendo que en bancos tengo 60,000 en el debe y 26,983.20 en el haber. Y por lo que nos digo que el debe es mayor al haber, por eso va al deudor. En el otro que tenemos nosotros del proveedor es 24,360, que es mayor a 0. Entonces, todos estos que ustedes ven, ventas, impuestos, IT, resultados del ejercicio, todos están en el haber y no tiene nada el debe, entonces va directo al acreedor. Entonces, eso nos permite también ver ese tratamiento. Entonces, cuando uno ya conoce, cuando uno ya ha manejado de una manera muy didáctica, de una manera muy funcional, entonces ya podemos manejar de una manera interesante. Ahora, estos también que tú ves, por ejemplo, estos tres, dice cuentas por cobrar, préstamos documentarios y sueldos y salarios, los tres son deber de mayor, entonces, que el haber, entonces van al deudor. Entonces, todo eso me permite poder. Ahora, dice esto, el aporte, 1096.80 es mayor a 1016.80, sí. Entonces yo le digo, esto es menor a esto. Entonces, ya estoy generando, ya estoy expresando. Y este último, ¿no? Este último que me genera el tratamiento de poder realizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos cuadrado diciendo que nuestro deudor está con 240,888 y mi acreedor está con 249.8. Entonces, es siempre importante utilizar un procedimiento de validación que me permita poder mover la información. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esta validación que es muy fundamental. ¿Se entiende hasta aquí, Adriana, Melina? Sí, listen. ¿Está fácil? Sí, listen. ¿Sí? Sí.
Muy bien. Entonces, esto nos permite poder manejar de una manera muy fundamental, manejar la información de una manera muy sencilla. Una vez que yo tengo el balance de sumas y saldos, yo puedo verificar en esta suma de saldos algunos parámetros fundamentales que me pueden dar algunos lineamientos interesantes que el día de mañana ya vamos a ver qué vamos a generar, cómo validar las opciones y darle la seguridad de la misma. Entonces, es muy importante. ¿Qué sucede cuando yo trabajo con la hoja de trabajo de 6 columnas? Hay hojas de trabajo de 6, 8, 10, inclusive 12, pero nosotros no queremos generarnos más de lo que debe ser. Entonces, voy a hacer esta parte inicial y el día de mañana voy a hacer la otra parte. Entonces, es importante que ustedes vean la secuencia que puede generarse y el procedimiento que nosotros tenemos antes. Entonces, es muy importante tener aspectos fundamentales que me permitan poder manejar la información no de manera discriminada, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos procedimientos, tener en cuenta esta formalidad que nosotros hemos generado, hemos expresado, hemos connotado que nos va a permitir poder manejar la información no discriminada. Entonces, es importante que nosotros veamos lo importante y fundamental que nosotros podamos ver y que a esta información nosotros le demos la validación. Ahora, cuando yo trabajo en una hoja de trabajo contable, en la hoja de trabajo se resume todas las operaciones contables de una empresa para un periodo determinado. Es una hoja de 6 columnas con sus débitos y sus créditos. Esta hoja en un papel de trabajo, por lo tanto, no tiene validez como documento y es propiedad del contador. Es decir, para ver la discriminación, esta es la palabra, de que tenemos, por ejemplo, en el balance de saldos, de sumas y saldos, yo tengo esta parte. Es decir, esto es copy-paste, ¿no? Entonces, yo agarro y lo que está en acreedor, lo que está en acreedor, eh, lo que yo había generado, eh, me permite poder tenerla la información. Entonces, es muy importante que nosotros mostremos y generalicemos el procedimiento para no tener ningún. Entonces, ahí nosotros verificamos qué es lo que más nos interesa, qué es lo funcional que nosotros podemos llegar y ya en los estados de resultados ya estoy trabajando eh, con, con, este, con este procedimiento. Entonces, eh, nos va a permitir eh, muy objetivamente tener ya la información ya preparada, ¿no? Entonces, cuando ya yo quiero trabajar con sumas y saldos, ¿cuál es la cuestión fundamental, no? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en la parte de estados de resultados, lo que más me interesa es ver la utilidad y la pérdida de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ver hasta dónde mi empresa tiene. Sabemos muy bien que por este tiempo de la pandemia vamos a ver lamentablemente unos pequeños números rojos.
que cuando nos pidan hacer balance, va a haber la dificultad de este procedimiento generativo que nos va a decir que nosotros debemos trabajar con el tratamiento. Entonces, es pues de vital importancia ver su tratamiento, es de vital importancia ver su funcionalidad. Cuando los ingresos son mayor a los gastos, es decir, cuando yo tengo mayores ingresos y menores gastos, para mí es muy importante y fundamental. ¿Por qué? Porque yo voy a revisar y yo voy a validar en mi tratamiento contable, voy a ver que si hay mayor ingreso y menor gasto, para mí me genera una utilidad o ganancia. Pero si yo veo que tengo que realizar más gastos y menos ingresos, como en algunas empresas, por ejemplo, el año pasado, desde marzo, abril, mayo, junio, nos ha venido trabajando por el tema de la pandemia, nos ha generado lamentablemente que nosotros, no es que en las empresas, no es porque no hayas trabajado, las deudas se van a congelar, no. Hay deudas, por ejemplo, ingresos, eh, sueldos, AFPs, cargas sociales, Caja Nacional de Salud, subsidios, son alquileres, son ingresos, son gastos administrativos que obviamente tenemos que cancelar. No, lamentablemente no podemos evadirlos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que a veces preocupa y que nosotros verificamos, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a ver esa dimensión para ver qué es lo que cuadra, qué es lo que realmente nos va a permitir poder verificar el tratamiento, ¿no? Y en el balance general ya nos hace la cuestión ya más discriminada y lo que nos permite poder verificar. Dentro de este procedimiento nos permite diferenciar qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el patrimonio, ¿no? Entonces, ese es uno de los fundamentos precisos que nosotros generamos y expresamos cuando tenemos que validar las opciones. Entonces, es muy importante que nosotros veamos la caracterización que podemos darle y darle la fundamentalidad, ¿no? Para poder generar la expresión. Una vez que ya lo veamos, este término de la ecuación contable donde vamos a definir, por ejemplo, caja es activo, inventarios es activo, vamos a ver cuáles son los pasivos corrientes, no corrientes, los activos corrientes, no corrientes, exigibles, disponibles, de inversión también a veces hay, y posteriormente vamos a ver el tema del capital o el patrimonio. Entonces, todo eso para nosotros es muy de vital importancia porque nos permite poder un poco jugar con los conceptos que nosotros tenemos, jugar con todo este tratamiento para poder realizar. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Melina, Janet, Adriana. ¿Ninguna? ¿Está claro? Ninguna, licencia, está claro. Uno de los aspectos que nos permite, eh, esto ya es a nivel Excel y que es muy importante y fundamental, es que hemos venido viendo aspectos muy interesantes, pero lo que yo quiero compartir con ustedes
es la gran funcionalidad que nosotros podemos llegar a tener en lo que respecta a las funciones, ¿no? Entonces, en este que se llama, en este tema que le llamamos Excel contable, nosotros vamos a adjuntar uno que se va a llamar otros, eh, una carpeta que vamos a adjuntar que se llama archivos de respaldo para que nosotros podamos ver la gran funcionalidad que existe con la cuestión de funciones. Quiero compartir el día de hoy un tratamiento muy interesante que es de muy buen alcance, que esta es una de las planillas de sueldos y salarios que genero en Excel, en los cursos de planillas, ¿no? Pero ¿cuál es la idea La funcionalidad del Excel, la funcionalidad que yo le puedo dar a esto que es muy importante y que se llama las funciones. La base fundamental y exclusiva del Excel es aprender funciones, aprender filtros y macros. Eso nos va a ayudar mucho para que nosotros veamos su alcance que puede llegar a tener. Entonces, son muchas cosas importantes, son muchas cosas que nos permite poder dar una cierta operatividad, porque nosotros necesitamos ver la operatividad del Excel, ¿no? A veces solamente los docentes de turno, de una manera muy lineal, les enseñan, digamos, contabilidad en Excel, ¿no? Con lo que han generado deber cumplido, pero uno de las cuestiones más importantes que nosotros debemos aprender es el Excel que nosotros tenemos. Entonces, en esta planilla, lo primero que nosotros vamos a ver es que esta planilla está generada en una base de datos, ¿no? Entonces, esta base de datos está generada por 18 por 11, ¿no? Entonces, yo estoy calibrando las opciones para que ustedes vean la funcionalidad que nosotros podemos llegar a dar. Entonces, uno de los aspectos más importantes de esto nos permite poder manejar. Entonces, el número ítem, nombre, apellido, fecha de ingreso. Aquí el haber básico, lo que suelen llamarle, y los años de trabajo, ¿no? Entonces, los años de trabajo nosotros vamos a aplicar con una función muy importante que se llama la función hoy. ¿A qué se llama la función hoy? La función hoy me permite poder decir el día exacto que yo estoy trabajando. Si yo pongo esa función hoy, me va a dar la fecha, ¿no? Pero dentro de las funciones tenemos que diferenciar qué es hoy y qué es ahora. Entonces, es muy importante que en los años de trabajo nos dice el año, este año es 2000, nos está diciendo cuánto de tiempo está generando y cómo lo vamos a expresar. Entonces, es muy importante la expresión que yo le puedo dar y la diferenciación que ésta se puede generar. Entonces, vamos a hacer una cápite muy interesante de las funciones. ¿Para qué necesitaría funciones en Excel? ¿Alguien me puede decir para qué necesitamos funciones Excel? ¿Por qué nos enseñan funciones? Melina, ¿por qué nos enseñan funciones en Excel?
para calcular más fácilmente los resultados. Para poder automatizar la información, ¿no? Entonces, la función tiene un cierto procedimiento que se llama sintaxis. Entonces, la sintaxis nos permite poder reducir este tratamiento de la manera más objetiva. Esa sintaxis me va a permitir poder dar otro aditamento que es el que nosotros generamos. Entonces, es muy importante que nosotros expresemos eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Han llevado funciones en Excel? ¿Han llevado funciones en Excel? Adriana, Janet, Melina, ¿han llevado funciones en Excel? Sí, dicen. ¿Eh? Sí. ¿Cuáles han llevado? ¿Qué funciones han llevado? Esa que explicó, la de hoy, también para sacar la diferencia de fecha. También, no me acuerdo muy bien, Listen, pero hay para... Ya. ¿Han llevado esta función lógica anidada? No, Listen, esa no. Ya. Esta función lógica anidada es muy importante. Para poder manejar esto un poco y para poder vertirlo en nuestro trabajo, es decir, qué funcionalidad se le puede dar a las opciones que nosotros estamos generando. ¿Qué funcionalidad, por ejemplo, yo puedo darle a este menú principal, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que yo tengo que automatizar. Por ejemplo, para mí es muy importante manejar el libro diario. En el libro diario, nosotros estamos viendo el manejo eh, de lo que queremos encuadrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunos aditamentos funcionales de las funciones. Entonces, aquí vamos a poner, eh, para que ustedes se den cuenta, funciones y vamos a aprender algunas que son muy interesantes, ¿no? En esta misma planilla. Por ejemplo, yo voy a generar que esto tenga una diferencia de trabajo para que puedas manejar. Las funciones me va a permitir a mí poder reducir mi trabajo de la mejor manera posible y poderlo tratarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estas opciones me van a permitir darle esa connotación funcional que tiene estas mismas funciones. Entonces, las funciones siempre van a generar, me van a permitir poder manejar procedimientos y me va a permitir darle ese contexto, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver qué funciones hacemos.
A ver. ¿Qué funciones haríamos que tengan relación con la planilla de sueldos y salarios? Adriana, ¿cuáles serían los que utilizaríamos? No me acuerdo bien, dicen, pero sí he llevado. A ver, voy a entrar a mi Excel para ver. Ya, seguramente han llevado de una manera general las funciones, pero no Sí, han llevado de una manera relacional, ¿no? no, no tanto, súper básico. Ya. Ahora vamos a ver el día de hoy, vamos a dividir en dos. Vamos a dividir las opciones más rápidas que nos pueden generar. A ver, tengo estos asientos contables, ¿no? Lo primero que vamos a aprender es la opción de diferenciar qué es ahora. Ahora, cuando yo pongo ahora, me está generando la fecha y la hora, ¿no? Entonces, ahorita es las 20:46 del 21 de enero del 2021. Entonces, es algo muy importante que sepamos, que es muy diferente con el hoy, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que el ahora me permite poder manejar de esa manera, que es muy diferente. Ahora, dentro de la relación que yo tenga con esto, yo voy a verificar y voy a revisar, por ejemplo, la condicional que yo le puedo dar a esta información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que esta información, ¿cuál es el máximo valor de esto? ¿No? Entonces, lo vamos a hacer, vamos a repasar un poquito. Hoy día vamos a dividirlo en dos. Hoy día vamos a repasar algunas funciones fáciles y después lo vamos a complicar y lo vamos a relacionar con lo que es Excel contable para que tenga una relación. Entonces, yo voy a poner ahora, es algo sencillo, voy a poner hoy, voy a poner máximo, que me permite esas dos opciones muy importantes poner, este que es mínimo. Entonces, yo le voy a poner ahora y me va a dar fecha y hora. Le voy a poner yo hoy y le voy a poner, ¿no? Ahora, hay una muy importante que es el máximo. El máximo dato de todo esto. El máximo dato es 160,000 y el mínimo es 1,250. Entonces, estoy generando mi dato máximo y mínimo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa variabilidad de máximos y mínimos, que eso es algo muy importante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende, Licen. Ya. Entonces, hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender que se llama funciones lógicas. La función lógica
se divide en una función simple y también se divide en varios tratamientos. El día de hoy les voy a dar algunas nociones, cómo se hace, y el día de mañana, al finalizar nuestro último cuestión de la hoja de 6 columnas, vamos a entrar exclusivamente a hacer la validación de la opción para que haya sostenibilidad automatizada de la información. Y no solamente voy a pedir automatización, por si acaso, voy a pedir seguridad a mi información. ¿Por qué? Porque este dato de que tenemos de la caja, del inventario, de la mercadería, puede tender a que yo pueda vulnerar y pueda cambiar un dato, y ese dato, si yo lo tengo cambiado, de nada me sirve que haya trabajado duro si este tiene problemas. Entonces, mucho cuidado, señores, con ese tratamiento. Entonces, vamos a ver la diferenciación fundamental que nos va a permitir trabajar. Entonces, ese es un dato muy importante para nosotros. Entonces, trabajar con esos parámetros me va a poder dar que sí voy a poder manejarlo de una manera muy clara y muy concisa. Entonces, es muy importante. A ver, la función lógica, yo tengo un ejemplo para darles en la relación que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta gama de datos que nosotros tenemos, ¿no? En estos asientos contables, yo voy a dar una condicional de sí, lógico simple, que le llamo yo, donde hay una sí compuesta y hay una sí con variables y o, que el día de mañana vamos a... Por ejemplo, yo voy a decir que para la función lógica, yo voy a decir que estos debe, si el debe es mayor a 10,000, por verdad de los hechos, va a generar ganancia en ese. Caso contrario, va a generar, vamos a tener positivo y negativo, no vamos a decir positivo. Si es mayor a 10,000, va a ser un buen debe. Y si este es menor a lo que estamos hablando, entonces me va a permitir poder a generar que es un menor debe. Entonces, ya estoy manejando que para la función lógica yo tengo que manejar lo que se llama un criterio y una condición, ¿no? Eso me puedo atrever a realizar. Entonces, ¿cómo realizo? Con la fórmula lógica, sí, y yo le voy a decir que si este debe, si esta suma que yo tengo es mayor a 10,000, ¿qué me va a generar por verdad? Buen debe. Caso contrario, menor debe. ¿No? ¿Y qué nos ha generado?
nos ha generado que dentro de la función, sí, ustedes han podido ver que puede ingresar también el operador suma. Es decir, tiende a que yo pueda generar también ese procedimiento que me permite indicar y proceder. Entonces, eso es algo muy importante también que nosotros hemos aprendido y que es muy importante dentro de este periodo de procedimiento. ¿Se ha entendido? Adriana, Janet, Melina. Sí, Listen. Ya me acordé de esa fórmula. ¿No? Pero es de la más sencilla, ¿no? Sí, El hay más día de, complicado. el día de mañana vamos a generar nuestra hoja de 6 columnas, vamos a validar, vamos a hacerle seguridad y vamos a hablar de la funcionalidad de todo esto. Les voy a enseñar cómo se realiza esto. Por ejemplo, este es un sí. Este sí es muy importante porque es un sí con i. Dice entre 1 y 4, quiere decir entre el intervalo de 1 y 4, qué puede suceder, qué puede generar. Entonces, eso también es muy importante que ustedes validen, que ustedes lo vean de esa expresión, porque nos va a permitir, bueno, en otro curso que yo genero, no es este, pero cuando yo genero la boleta de pago, automáticamente ya me genera la planilla, ¿no? Y lo hago automático. ¿Les han enseñado a hacer esto más o menos? ¿O no? Melina, Janet, Adriana. ¿No les han enseñado? La boleta de pago, no. No, En Excel no. más que todo esta expresión, ¿no? De la búsqueda, Sí, Listen, sí. Eso sí. Es una fórmula muy larga. ¿no? Mm. Entonces, hay, uno de los grandes secretos para poder manejar estas funciones, tienen que aprender a realizarlo lo mejor, lo más didáctico posible. ¿Qué quiere decir eso de lo más didáctico? Que cuando la función es larga, aquí puedo aumentar más cosas, lo tenemos que hacerlo primero un análisis. No es conveniente, y eso les digo como un consejo en la materia, no es conveniente que ustedes quieran hacerlo largo, ¿no? No, primero, cuando tienen una función larga, tienen que generarlo por partes, expresarlo por partes, porque si yo lo realizo de una manera más larga, voy a tener inconvenientes para poder generar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo muy a detalle para no poder caer, ¿no? En el error de que haya algún error por ahí, un mal manejo de la información que nos permita poder generar. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, si yo quiero generar el conteo, por ejemplo, el contar, han debido ver también que es una fórmula muy interesante que nos permite poder ver muchas opciones, muchas, eh, muchas validaciones que nosotros podemos ver y que nos permite poder mostrar, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros generar todo esto que es muy importante, por ejemplo, contar, el contar, por ejemplo, en el debe, cuántos asientos se han generado, ¿no? Entonces, en este caso, automáticamente me ha dado
la respuesta. Entonces, esas variaciones, esas opciones que son muy importantes para nosotros, lo vamos a realizar de una manera muy expresiva. Entonces, estamos viendo la fusión que genera entre estos dos aditamentos que son de gran importancia. Una que es el Excel diario cotidiano que siempre llevamos, y la contabilidad, ¿no? Que nos permite poder realizar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Melina, Janet, Adriana. Sí se entiende, Licen. Bueno, por hoy día vamos a quedar acá. Y mañana vamos a continuar, ¿no? Prácticamente ya no nos falta nada y prácticamente como el tiempo ha pasado, se ha, se ha hecho muy corto el tiempo, ¿no? Ya estamos acabando, ¿ya? Bueno, nos vemos mañana, se cuida. Elicen, Sí, adelante. hablando sobre la tarea, tengo una duda con un asiento. No sé si podría ayudarnos o explicarnos, por favor. ¿Cuál asiento es? El asiento 2, creo. ¿Qué dice el asiento 2? Trata de que recibió comisiones por la venta no me acuerdo de qué era. Ay. Y en el plan de cuentas. Este es, ¿no? Este es el trabajo, ¿no? ¿No? Sí. Ya. Lo primero que tenemos que ver en el trabajo es definir cuáles son los activos. Los activos, nosotros tenemos estos, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar qué son activos, qué son pasivos y qué son patrimonios, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos. Pasivos. Pasivos, tenemos Toyosa, Mueblería El Roble y Garaje. Y ¿qué habíamos dicho que es el balance? ¿Qué nos había dicho? Habíamos dicho que es activo menos pasivo, que me da patrimonio. Entonces, ya tengo esto, ¿sí? En fecha 10 de enero, recibe 30,000 bolivianos de comisiones ganadas por la venta de una casa, ¿no? 30,000 bolivianos. ¿Qué es esto? Un ingreso. Esto es venta. Y venta es ingreso. En fecha 12 de enero se pagó 1,000 por concepto de alquiler del mes de enero con cheque número 1. ¿Qué es eso? Gasto. Alquiler. ¿Y ese alquiler qué es? Salida. Listo. ¿Ah? Respecto al asiento de comisiones, en el plan de cuentas hay una cuenta que dice intereses y comisiones bancarias, pero está como gasto y no hay ninguna otra cuenta. Si no hay, le tienes que poner otros gastos generales.
Hay, ¿no? Pero es ingreso, dicen, no es gasto. Y no hay la cuenta como Ya. ingreso. Ya, entonces me has hecho acordar. Voy a habilitarles comisiones ganadas, ¿ya? Se los voy a poner con rojito, ¿ya? Ya, listo. Ya. Comisiones ganadas se los voy a poner con rojito para que ustedes puedan hacer. Ahora, se compró un living. ¿Qué es eso? Compra, ¿no? ¿Y la compra qué es? Negativo. Se canceló las siguientes obligaciones. ¿Qué es eso? Pasivo. Se canceló obligaciones. Entonces, eso es egreso. ¿No? Y además aquí tienen que tener mucho cuidado si están haciendo los asientos. En fecha 18 de enero se canceló las siguientes obligaciones. El 50% solo se canceló Toyosa, por si acaso. Es decir, miren acá. Toyosa, ¿cuánto tiene? 5,000. 1,000. Pero no estamos pagando todo. ¿Qué estamos pagando? La mitad. La mitad. Entonces, ¿cuánto sería? Dos, dos, 2,000, 2,500. 2,500. Pero ¿con qué estoy pagando? Con Cuentas cheque. por pagar versus Banco. Moneda banco, nacional. con banco, ¿no? Banco. Ahora, en el mismo asiento estoy pagando el garaje. ¿El garaje cuánto es? 400. Ya. Entonces, ¿cuánto estaría pagando? Los 400. 2,900. Ah, sí. Toyosa 2,500 Más más 400. Entonces, mi banco sería 2,900, ¿verdad? ¿No? Cuentas por pagar versus bancos, ¿verdad? Sí, dicen. Ya. A ver, dice en fecha 25 de enero se recibió 8,000 bolivianos de comisiones por venta de un departamento. A eso también se los voy a agregar el mismo, ¿no? Dicen, para hacer ese asiento sería comisiones por cobrar contra comisiones ganadas y aparte los impuestos, ¿no? Por la venta, Uno pero no hay solo, ninguna de las dos. en uno solo es eso. Sí, sí, dicen, en uno solo, pero las cuentas comisiones por, ¿qué es? Comisiones por ¿Ahorita estás con cobrar. laptop? Sí, sí, lo dicen. A ver, pantalla. Bueno, a ver, habilita cámara. Buenas noches, dicen. Buenas noches. Te estás rompiendo la cabeza ahí toda la noche. Sí, dicen. Son los únicos asientos que me faltan hacer. Ya, Pero medio complicado está esa contabilidad. ¿Cómo han llevado contabilidad en las otras clases? ¿O es más muy facilito era? ¿Qué? ¿Más fácil era? ¿O no han entendido? ¿Has llevado ¿no? contabilidad? ¿Qué? ¿Yo? Sí, Sí, dicen. pero ya no te acuerdas. No mucho. Me estoy refrescando. Ya. A ver, en comisiones ganadas, ¿qué quiere decir eso, comisiones ganadas? ¿Qué es un ingreso? Ya, pero ¿qué ha generado? A ver, La venta, dicen. ya. ¿Qué has vendido? Has vendido un departamento, ¿no? Sí. Pero no te están dando la plata del departamento, por si acaso. Tú tienes que leer bien eso. Tanto
el asiento que nosotros tenemos, tienes que tener bien claro, tanto el asiento de la fecha 10 de enero como el asiento del 25 de enero es igualito. Ujú. Este es idéntico a este. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo una comisión ganada de la venta según una factura, ¿no? Hemos vendido una casa, por ejemplo, digamos, hemos vendido en 300.000 bolivianos o 800.000. Solo nos están dando un cierto porcentaje de ganancia. Entonces hay que generar. Ahora, no sé si ustedes desean el día de mañana, ustedes ya véanlo esto, podemos hacerlo. Esto, su práctica. ¿Estaría bien o no? Listen, ¿No? yo hice así el asiento, a ver, no sé si se alcanza a ver. No, no se ve. Pero como le decía, en el plan de cuentas no hay esas cuentas, comisiones por cobrar y comisiones ganadas. Y ahí me entró la confusión. Ya. Lo voy a habilitar eso. ¿Ya? Comisiones por cobrar y Ya. Comisiones ganadas nomás vamos a hacer. ¿No? La comisión ganada quiere decir que en la venta es un ingreso para mí. Pero va a salir ¿con qué? Con caja, ¿no? ¿No? ¿Con qué se está haciendo esa comisión? ¿En efectivo o con cheque? no especifica. ¿Con qué sería? Con banco, porque no ¿No? tiene la cuenta caja. ¿No? Cuando no te expresa cheque, ahí dice cheque. Factura, dice. Ah, y cuando hablamos de factura y hablamos de dinero, se supone que es efectivo, ¿no? Sí, dicen, pero el ejercicio no tiene la cuenta caja. Eso igual. Ah, Solo tiene en su ya, activo banco. ya. Una pregunta, dentro de la contabilidad que les han enseñado una parte fundamental que se llama análisis contable Mm, antes de comenzar a hacer sus asientos contables. no le entiendo bien su pregunta. El análisis quiere decir lo que yo expreso. Por ejemplo, a ver, lee en fecha 10 de enero. Recibió 30.000 bolivianos de comisiones ganadas por venta de una casa según factura número 1. Ya. ¿Qué te hace pensar eso? A ver. O sea que el banco ha vendido una casa o se ha No, vendido no, no. una casa. No hay Se ha nada de vendido una banco casa. aquí. No hay nada de banco. No hay nada. Ya. Aquí no Entonces, está. que se ha Ya, vendido una casa y de ya, esa casa yo he recibido de esa venta yo he recibido una comisión ya. de Yo, 30.000 yo- bolivianos. en tu cabeza tienes que decir lo siguiente. Yo he vendido una casa y al vender la casa me han dado una comisión sola, ¿no? No me están dando la plata de la casa, por si acaso. Número uno. Dice, es comisión, quiere decir un plus me están, ¿no? Pero según la factura 1, esa factura 1 no me la están dando a mí, por si acaso. La factura 1 le están dando a la persona que lo ha vendido la casa, pero como respaldo. Porque si hubiera dicho en fecha 10 de enero, se compró una casa por 300.000 bolivianos con una factura número 1 y no hay comisión,
Quiere decir que yo voy a tener que hacer toda la parte de una venta. Tendría que hacer todo el procedimiento de la venta, el IVA, el IT, el débito fiscal, todo el procedimiento, pero no es como referencias, por eso tienes que saber leer, por eso nace esa cuestión que es el análisis contable. El análisis te permite leer el párrafo, ¿no? Para poder hacer tu asunto contable. Cuando tú llegues a trabajar, ¿trabajas en contabilidad? Como auxiliar, dicen, Ya, está bien. pero cosas simples. Como cosas simples. Por ejemplo, la declaración del formulario IVA mensual, luego trámites para sustancias controladas, pago a las AFPs, nada más. ¿No haces asientos? No, eso, la empresa tiene un contador externo y él lo hace. Viene 2 veces al año, 3 veces al año y se lleva los documentos, las facturas y él hace en su casa o en su oficina. Y tú estás aprendiendo esta parte, ¿no? Entonces, yo en las Estoy clases, refrescando. ¿qué? Estoy refrescando. Ya, estás refrescando tu clase, pero tú tienes que darte cuenta, bien, esto, que cuando dice según factura, es que la referencia es la factura que le han dado al que le hemos vendido. Entonces, esa es una relación. Cuando nosotros lleguemos a generar, a nosotros no nos van a dar factura. Como un documento de respaldo en la contabilidad, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar una nota o nos van a dar un recibo de lo que hemos recibido. Pero en ningún momento me lo van a generar a mí una factura. ¿Qué le van a poner en la factura? Por concepto de una comisión ganada de una venta de casa. No tiene sentido, ¿no? Eso internamente las empresas hacen ese juego, ¿no? Con los que venden casas, ¿no? Con los que le llamamos nosotros de bienes y raíces, ¿no? Por ejemplo, a vos te dicen, Adriana eres, ¿no? Sí, Adriana, vendémelo una casa, te dicen. Vos buscas todo, ¿no? Y lo has vendido la casa. Entonces vos vas a decir, ¿y mi comisión? Porque yo soy la que me he movido, yo soy la que he ido uno a otro lado, he estado en todo momento, es la que ha buscado al comprador. Entonces, como una retribución, te están dando una comisión. Entonces, al recibir, va a ser comisiones ganadas versus caja. Porque aquí no dice cheque, ¿no? A ver, lee. sí, dicen, no dice cheque, ¿Qué te pero va a la, qué te va a dar entonces? Te va a hacer suponer que en efectivo te van a dar la... sí, dicen, pero el problema es que, a ver, súbase a los activos de la 101, no tiene la cuenta caja, entonces no hay con qué hacer el asiento tampoco. Ah, pero ahí Entonces, tienes que ver una cuestión pues fundamental. Bueno, les voy a ayudar el día de mañana, ya les falta un poquito el análisis que tienen que generar, ¿ya? sí, dicen, además no creo que sea contra caja, porque caja significa salida de dinero y nosotros no estamos. Ah, pero ahí vas a ver, pues vas a ver. Si no es con caja, va a ser con banco. Ya, ahí te voy a enseñar ahorita. Ahorita esos dos asientos, ahorita te está haciendo doler la cabeza, pero tiene una cierta diferencia. No te preocupes. ¿Ya? Ahora, vos estás viendo que es bien interesante tu análisis, ¿no? Tu análisis me dice dentro de activos, dentro de la apertura, no tiene bancos, ¿verdad? Es otra cosa bien interesante. Entonces, Dicen, yo creo que el asiento sería entonces comisiones por cobrar contra comisiones ganadas. a ver, a ver, tu lógica está cercana, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, pero que estés analizando de esa manera, ¿ya?
¿Se entienden las demás? Melina y Janet, ¿o recién están haciendo su trabajo? Ya no están, creo que se han ido. Creo que se han aburrido de la clase, ya no quieren ni entrar, ¿no? Muy diferente a lo que le enseñó, contabilidad, computación. No, dicen, más bien me he refrescado un poco, he aprendido algo nuevo. Siempre se aprende, ¿no? Algo nuevo. Más a detalle se ha explicado. Sí, dicen, Ya, muy detallado. ya. ¿Qué harías con esa fecha 27? A ver, ¿qué dice ahí? Por consumo de gasolina y aceite solo sería combustible, crédito fiscal contra banco, pero solo es deducible el 70% para crédito fiscal del valor total. Muy bien. Y en el último, Se canceló planilla de sueldos, como explicó ayer, sueldos y salarios contra aportes y banco, cheque. ah, está muy bien, entonces ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, mañana me van a hacer recuerdo de que tenemos que ver voy a aumentarlo, esa opción, para que ustedes puedan trabajar y puedan deducir. Entonces, es la única manera, ¿no? Y ya te estás haciendo tu asientito, ya te estás haciendo tu software, Ya así está tú todo, listen. ¿sí? En Excel ya está todo. Sí, solo me falta eso para hacer los libros mayores. Ya, está bien. Mañana lo vamos a resolver, ¿ya? ¿Sí? Ya, listo. Bueno, ¿alguna pregunta más aparte del ejercicio? Ah, otra cosa que no se van a olvidar es que tienen que generar ustedes, bueno, eso ya lo van a terminar después de hacer el procedimiento validador. Vamos a aprender el día de mañana a hacer la validación y la seguridad para que nadie se atreva a ingresar a tu sistema. Es decir, que el momento que alguien quiera meter el dedo a tu sistema, vos le des alertas al sistema y te permita que vos no, que vos puedas configurar. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes y el sistemita tiene que tener todo ese procedimiento. Entonces, es muy importante generar esos procedimientos, es muy importante mostrar qué es lo que pueda suceder y más que todo la funcionalidad que nos genere, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, listo. Tal vez mis compañeras tengan alguna duda. Está, pero creo que no están, han dejado su conexión y se han ido, creo. Melina, Janet, ¿tienen alguna duda? Melina, ¿está por ahí? No está. Bueno, bueno, estimadas alumnas, entonces mañana es el día interesante que vamos a tener, ¿ya? Vamos a resolver todas las dudas que tengan y ya vas a poder validar simplemente, ¿ya? Ya, listo. ¿Ya? No duermas con pena, ¿ya? ¿Ya? Lo más importante es que lo hagas de esa manera, ¿ya? Listo, te agradezco. Gracias por tu Igual, aporte. hasta luego, Lisa. Chao, se cuidan. Bueno, hasta mañana. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, Lisa, que tenga buena noche.
Chao, chao.